El caso del ex primer ministro César Villanueva es cada vez más complicado. Hemos visto que hoy, bueno, él ya pasó por los controles de identidad, ¿no? Está detenido en la prefectura cumpliendo su segunda noche en esta detención preliminar, ¿no? De 7 días. A uno de los fiscales, fiscal superior, ¿no? Se le han encontrado $70.000 en efectivo, pero además, bueno, se comienzan a conocer algunos antecedentes de estos fiscales que, recordemos, Villanueva es detenido por un seguimiento que se le hace desde agosto, prácticamente cuando se supo las primeras acusaciones de Odebrecht contra él. Jorge Barata fue el primero que señaló que había recibido 2 pagos de $30.000. Bueno, ahora, según las conversaciones entre este fiscal Rosell y su hijo, que era el abogado de fachada, digamos, parecería que los aportes podrían llegar a ser $320.000. Y en ese momento, de hecho, se dijo que eran más de lo que se había señalado, pero esto, repito, esta detención no se da exactamente por eso, sino por querer obstruir en la investigación con el contacto de estos 2 fiscales y la intención de infiltrar el equipo Lavajato. Este otro fiscal Taboada, que no ha sido detenido, sin embargo, el fiscal coordinador Vela lo ha separado del equipo y lo ha puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación. Seguramente habrá también consecuencias, pero es realmente complicada la situación. Y recordaba acá que precisamente cuando vamos viendo la línea de tiempo, cuando el 4 de agosto me parece es que se inician estos seguimientos donde se va detectando que el señor Villanueva se encontraba con estos fiscales, con este empresario minero que lo contactó con estas personas en la cevichería, bueno, donde han sido detenidos, pero también en la casa de Magdalena, del señor Villanueva, en otras dependencias, en una clínica. El 7 de agosto, el 6 de agosto, el presidente Martín Vizcarra tuiteó que respecto al ex primer ministro Villanueva, la noticia nos sorprende, sin embargo, manteniendo coherencia con nuestra lucha frontal contra la corrupción y como lo hemos dicho en otros casos, esperamos que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad. Eso tuiteó en ese momento y ahora hay quienes reclaman que el presidente se pronuncie ante una situación como la de Villanueva. El integrante de la Comisión Permanente, Clemente Flores, miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio, nos acompaña esta noche y le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Este reclamo para que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie ante la situación evidentemente mucho más complicada de César Villanueva, ¿se justifica o a usted le parece suficiente este tuit que él emitió en agosto? Mira, el presidente ha sido muy claro, ya se pronunció en su momento, que todas las personas son igual ante la ley y todos deben ser investigados, si es que hay temas que están en marcha, y acá se está demostrando pues que se rompe comentarios de alguna forma que se había generado que supuestamente el Ejecutivo tenía injerencias en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Creo que con estos hechos que se están viendo, evidentemente, queda rota total hipótesis de que hay intervenciones. Acá, gente cercana al Ejecutivo o no sean cercanos, tiene que ser investigados, si hay responsabilidades, lo tienen que asumir. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que Villanueva era muy cercano al presidente Vizcarra, ha sido su primer ministro, ¿no? Y a ver si me ayuda la producción, si tenemos a la mano el tuit de Pedro Pablo Kuczynski. Usted recordará, Villanueva fue pues una figura clave en la renuncia de Kuczynski. ¿Qué es lo que ha dicho Kuczynski? A ver, las vueltas que da la vida. Villanueva ha sido impulsor de mi vacancia acusándome de actos de corrupción sin ninguna prueba. Sin embargo, yo perdono, me da mucha tristeza y le deseo lo mejor. Bueno, alguna ironía puede haber en este deseo, pero eso es lo que dice el expresidente Kuczynski, porque efectivamente en el segundo intento de vacancia fue Villanueva el que se puso a juntar los votos y como recordamos lo que precipita en ese momento la renuncia de Kuczynski es este tema de los mamanivideos, ¿no? Pero bueno, claro, Villanueva es el que impulsa esta vacancia y luego el presidente Vizcarra o sea, lo nombra pues como su primer ministro. ¿Qué reflexión le acude a una situación como esa? Usted era de la bancada oficialista en ese momento. Mira, o sea, primero, qué caradura Villanueva. Primero quiero quedar bien claro que la bancada no tuvo buena relación con el ex premier
Villanueva. Lo recuerdo. Recuerdas que en un momento Es verdad. Villanueva salió en 2 oportunidades a decir que el presidente Vizcarra trabajaba solo, que no tenía bancada, que no tenía partido, y eso fue un... O sea, no ayudó Villanueva en ese momento a la cohesión con la propia bancada. No, y en ningún momento fue Villanueva a visitar a la bancada y decir, hoy queremos trabajar, ¿no? De una forma coordinada. El trato fue directamente con el presidente Vizcarra, la bancada, y no con el señor ¿Y por qué cree Villanueva. usted que era esa actitud de Villanueva? Porque en realidad lo que a él le hubiera tocado, en todo caso, luego de este inicio, digamos, controversial y del papel que él había tenido, lo que le tocaba era más bien ser, digamos, hacer un esfuerzo por cohesionar a la bancada con el Ejecutivo, que finalmente pues veíamos era fundamental para el trabajo político del gobierno, ¿no? Claro, pero él era consciente también que en la bancada había gente muy cercana A Kuczynski. al presidente Kuczynski y que eso, su presencia generaba un poco de malestar, ¿no? Pues creo que por esas razones también él no tuvo la oportunidad de tener un acercamiento, en este caso, a la bancada, pero nosotros siempre le abrimos las puertas. Él, la verdad, no tuvo ese acercamiento, ¿no? Y por otro lado, en el caso de los hechos que se están ahorita investigando al señor Villanueva, son temas de anteriores gestiones en su gobierno. No, claro, eso es su regional. responsabilidad como gobernador regional, eso no queda es claro. la gestión del presidente Vizcarra. Y también hay un tema acá que el señor Villanueva creo que no fue sincero de contarle todas las cosas, ¿no?, que él tenía tras esta situación al presidente Vizcarra. Si hubiese sido así, créanme que el presidente no lo hubiese nombrado. No, como ni que premier, estuviera de ninguna loco, forma. ni que el presidente Ten en Vizcarra cuenta que estuviera loco. solamente en el caso del ministro de Justicia, el hecho de haber llamado y que no había nada en la conversación con el señor Inostroza, Salvador Heresi, fue separado, ¿no? Entonces creo que si hubiese conocido el presidente algún hecho como ahora en día se conoce, no lo hubiese nombrado de ninguna Paréntesis, forma, en ¿no? esa conversación el señor Heresi hablaba de un tema de una ley de lavado de activos que el señor Inostroza quería pasar para relajar esas condiciones, pero ese es otro tema, ese es otro tema. Pero usted toca un punto muy importante, que efectivamente pues el presidente Vizcarra habría tenido que ser pues, un suicida político, me refiero, de poner a el señor Villanueva sabiendo la acusación que estaba detrás, que por cierto Villanueva ha negado, pero eso es lo que yo le quería preguntar. A mí no me deja de sorprender, y por eso traía a colación el caso Kuczynski, el tema este de que Villanueva se meta en una situación como esta, logre de alguna manera o impulse esta vacancia, sabiendo que él tenía este tema detrás. Me hace acordar un poquito a la propia Keiko Fujimori, ¿no?, que también fuiste detrás de Humala por los aportes de campaña del propio Kuczynski y demás, y tenías $1 millón en tu patio trasero. ¿Qué le pasa a los políticos en No, el 3 Perú? millones, ¿Qué? 3.600.000. Bueno, ya, pero eso es pues eso es del empresariado peruano que se la juega a veces, pero y que ahora le están tratando de hacer un mea culpa en CADE. Pero a lo que voy, yo quería preguntarle una reflexión sobre eso. ¿Qué le pasa al político peruano en el poder que es capaz de cometer estos actos no solamente de temeridad, sino de inmensa torpeza? Porque, repito, no es solamente Villanueva, lo estamos viendo en otros casos. Es por sencillamente aprovechar la situación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Cuéntenos, por favor, su impresión, ya que usted ha conocido además este último congreso de cerca, por supuesto. Bueno, tampoco podemos decir que el señor Villanueva es ya responsable, ¿no? O sea, será el Poder Judicial que determinará, después de que se tenga todo ese tema, las investigaciones, ¿no? Y hasta el momento se está investigando y creemos que él también tiene el derecho a su defensa, y de nuestra parte, del Ejecutivo, ¿no?, y del partido de gobierno, siempre ha sido todo el apoyo, en este caso a la Fiscalía, al Poder Judicial, pero que hagan un trabajo como corresponde, ¿no? Y también, por otro lado... pero insisto, ¿qué hace un político? Está bien, pues, por supuesto que tiene el derecho a la defensa, pero todo indica, pues, que si el señor Barata lo dice en una situación y hace estos señalamientos tan claros, con codinomes, y se supone, pues, que esto está registrado en la caja 2, pues algo debe haber, ¿no? ¿O no? Mira, claro, si hacemos un recuento de todos los casos, cómo se ha generado en el país, ¿no?, del tema de los políticos y las denuncias y los hechos que están ahora, evidentemente que hay personas que han metido pues la mano a las arcas del Estado, una falta de sinceridad, una falta de
conexión con su propia conciencia, ¿no? O sea, al momento de querer cuestionar a otras personas sabiendo que ellos tienen realmente un rabo de paja tremendo, ¿no? Y bueno, ahora en, Pero día, eso es y ahora importante. en día la gente está conociendo quién es quién, ¿no? Pero eso es Creo que importante queda una gran recordarlo. oportunidad ahora en Sí. día para las nuevas personas que quieren, para la juventud que quiere hacer política, ¿no? Porque los que han tenido trayectoria, se ha demostrado que han tenido una trayectoria, pero negativa, ¿no? Así como está ocurriendo ahora mismo, se está cuestionando el propio sector privado su, digamos, cometer ético, ¿no? Sin duda, pues en los políticos también ocurre eso, pero algo nos está faltando, ¿no? O sea, algo nos está faltando en el Perú, ya sea, insisto, dentro del sector privado, dentro del sector público, que somos capaces de tomar decisiones y estas, como usted dice, el rabo de paja, pero hay una suerte de desconexión con la realidad, de repente. Sí. ¿El poder te desconecta de la realidad en algún momento? Yo creo que hay personas pues que se marean con el poder, ¿no? Llegan a ocupar un cargo Y piensas que no te es van, eterno, que no te van a agarrar, exacto, que no que te es van a eterno, que están sorprender. blindados y que no pasa nada, y se meten a hacer un montón de barbaridades, ¿no? Pero los cargos son pasajeros, ¿no? Y luego se convierten como cualquier ciudadano y tienen que someterse a la justicia. En el caso de Villanueva a mí me sorprende además porque, bueno, sí, efectivamente usted como señala parece que tiene pues un carácter de repente un poco huraño, qué sé yo, pero sus colaboradores sostienen que era una persona muy austera, ¿no? Al menos aparentemente, ¿no? Austera en todo sentido, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que esto habría sido una suerte de necesidad o de demanda también por financiar la campaña. Él iba a una reelección, de darse el caso, ¿no? Usted conoce también cómo es la política regional y ahora estamos entrando a una situación, se supone, en la cual las campañas se tendrían que ordenar, no solamente hay financiamiento público, sino que se va a prohibir la contratación de publicidad en señal abierta y en radio, porque el Estado va a proporcionar una suerte de franja, ¿no?, electoral ampliada. Pero hasta ahora mismo no sabemos muy bien cómo van a ser estas nuevas reglas. Hoy hemos visto un incidente con Gino Costa, que fue a votar a la Comisión Permanente para desconcierto, ¿no?, sobre todo de Fuerza Popular. Él ha pedido licencia, se supone que su lista ha sido declarada improcedente, o su caso es improcedente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué finalmente es lo que va a pasar? Hemos discutido tanto de los candidatos que pueden ir a la reelección, parece que ninguno va a poder ir a la reelección. Mira, estamos bien desordenados con esta campaña, ¿no? Bueno, mira, el congresista Gino Costa es una persona muy comprometida, cuando estuvo en el momento en la bancada, una persona dedicada a su trabajo, revisar sus proyectos, el tema de lucha contra la corrupción, tiene bastante experiencia en el tema, ha sido una persona que ha aportado mucho, en este caso, a la bancada y por supuesto al Ejecutivo también, ¿no? Pero ahora en día me ha sorprendido, pues la verdad que presentó la licencia y luego se sienta y empieza a votar. Entonces, al momento, el hecho de tener ya su presencia, pues su licencia no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo otra congresista, Alcorta, que le empezó a cuestionar un poco por qué él está yendo a la reelección, si fue uno de los primeros que empezó a cuestionar el tema del Congreso. Se armó una pequeña discusión, ¿no? Sí, sí. Luego fue superada y luego Pero él se fue, ahí regresó otra vez, estaba como dubitativo Gino Costa, a ver si él... Claro, bueno, estaba saliendo y luego regresó a precisar algún tema, creo que le estaban inquietando. Y después tomó la decisión de irse, ¿no? Y nosotros seguimos revisando el tema ya, conformando el grupo de trabajo para ver el tema del decreto de la ley de presupuesto. Eso queremos conversar, son tiempos de confusiones, nosotros vamos a hacer una pausa para ordenar un poco nuestras ideas y volvemos a hablar del trabajo de la Comisión Permanente. No se muevan. Clemente Flores, para ir redondeando, ustedes están revisando los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo, ahora se estaba viendo el de presupuesto.
Tengo entendido que en los próximos días, probablemente mañana o pasado, van a salir una lista de decretos de urgencia relacionados con el tema de infraestructura. Y evidentemente ahora se señala, bueno, ya que se ha disuelto el Congreso, el reflector está puesto muy encima sobre la performance del Ejecutivo. Muchos no están contentos con la misma, pero hay un plan de infraestructura, hay un plan de competitividad. Ahora mismo en CADE se está discutiendo cómo sacar adelante este mismo plan. Confiep ha dicho, oigan, la metodología de los panamericanos, que fue darle a un tercero, en este caso administrado pues por el gobierno británico, el manejo, ¿no?, de un proyecto de estas megadoras para que salgan realmente rápido y demás. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer ahora para que el país funcione más rápido? Evidentemente hay una demanda, porque volvamos a entrar a una senda de aceleración económica. Mira, en el caso de la reconstrucción del norte, ya está más o menos cocinándose ese tema, porque las personas que trabajaron en el tema de los panamericanos han sido ahora incorporados a la reconstrucción y ellos van a manejar bajo esta metodología de ver las obras emblemáticas, las más importantes, como los drenajes pluviales, el manejo de las cuencas, que son montos que pasan por los 300 millones de soles, más o menos hacia arriba. Creo que es interesante manejarlo de gobierno a gobierno, ¿no? Pero hay obras más pequeñas que tienen que continuar con el caso de las municipalidades o a los gobiernos, ir trasladándole que también ellos necesitan avanzar y ejecutar, ¿no? Pero las obras importantes yo creo que sí deberían irse de gobierno a gobierno, y tenemos, creo que, una buena experiencia con el tema de los panamericanos. Creo que todos los sectores tienen obras importantes, tiene transportes, tiene agricultura, hay grandes reservorios en el sur, en el norte, ¿no? Y que se ha demorado demasiado tiempo. Se pasan 5 o 7 años en estudios, llega un gobierno a hacer estudios y llega el próximo gobierno, sigue estudiando y la verdad... Y en otros casos tienen las paralizaciones de las obras, ¿no?, que la Contraloría está tratando también. Y por otro tema, también en paralización de las obras que hay, también salió un decreto. Mira, este proyecto de ley ingresó de la Contraloría al Congreso y estuvo como 6 meses ahí paralizados. Un proyecto tan importante que el Congreso no le dio la debida importancia. ¿Quién no tenía la presencia? Gente de Fuerza Popular, ¿no? Tenía que ver el tema de fiscalización, porque ahí llegó en este proyecto de ley. Ahora el Ejecutivo lo ha sacado y me parece importantísimo, que va a ayudar. O sea, también arrastró los pies Fuerza Popular por ese lado. Arrastró los pies por Fuerza Popular por el lado de poder acelerar el tema de temas tan importantes no empezaron a trabajar, a apoyar en este caso al Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Esas obras, imagínate que tienes en el interior del país que por un 5%, por un 10%, la obra está en arbitraje y no se ha culminado y no ha sido entregado al gobierno regional, a la municipalidad, dependiendo de quién es el encargado de la obra, y la obra no funciona. Entonces, así tenemos un montón de dinero paralizado en el interior del país que no está cumpliendo el objetivo para el cual fue en un momento trazado. Perdón, producción, ¿seguimos con esta conversación? Porque no escuché bien. Ya, vamos a ir. Gracias, Clemente Flores, por acompañarnos esta noche. Y bueno, nos imaginamos pues que Fuerza Popular, la del Estribo, están muy contentos con la liberación de Keiko Fujimori. ¿Cómo los ha visto? Bueno, pero sí hemos conversado con algunos de ellos, pero eso no significa que la señora Keiko Fujimori es inocente. Ojo, claro. El tema es que ha sido liberada y luego seguirán sus investigaciones. Y yo creo que acá le queda un gran reto a la Fiscalía, es que empiecen a presentar la acusación. Creo que tienen elementos suficientes y presentarlo al Poder Judicial será quien realmente determine cuál es la responsabilidad de la señora Keiko Fujimori. Es fundamental ya comenzar a aterrizar estos casos. Gracias, Clemente Flores, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más Cara a Cara. Nos vamos a enlazar desde Paracas, desde CADE, con José Antonio Vázquez Taín. Él es un juez español muy reconocido en la zona de Galicia, escritor también, que, como señalo, pues ha sido responsable o ha estado al frente de incautaciones de cocaína gigantescas, en algunos casos, si no estoy mal, una de 7 toneladas, que fue considerada pues la más grande del siglo en Galicia, de cocaína que en muchos casos, pues recordemos, viene del Perú. Y si bien el Perú es un país principalísimo productor de droga, probablemente el impacto en la discusión no es el mismo que tiene en Colombia o que tiene en México, y uno se pregunta si por ese lado pues
hay mucho de economía subrepticia, mucha influencia del narcotráfico. Pues sabemos también, por ejemplo, de otras economías negras como de minería ilegal, como de tal ilegal, pero el narcotráfico sin duda tiene que tener una gran influencia. ¿Y qué significa esa amenaza en esas circunstancias? Doctor Vázquez Taín, gracias por estar con nosotros a la distancia y queríamos pedirle una reflexión precisamente a propósito de ese tema que entendemos va a tocar usted en la CADE. Buenas noches. Buenas noches y un placer estar con ustedes, Enrique. El placer, muchísimas gracias, ante todo, por estar aquí. Una de las cuestiones que me planteé cuando empezamos las investigaciones sobre el narcotráfico es que si nos limitábamos a incautar la droga, braceros y transportistas los podían reponer fácil. Si incautábamos o deteníamos a sus asesores fiscales, a sus asesores legales, a los financieros, a los que manejaban el dinero y le incautábamos el dinero, ahí sí que hacíamos daño a la organización y conseguíamos desarticular la organización delictiva. En ese sentido, todas las investigaciones policiales desde el principio se dirigieron directamente para no solo encontrar la droga, sino también encontrar cómo manejaban y cómo blanqueaban el dinero paralelamente a la investigación de la droga, y cuando se hacían las detenciones de las dos ramas, la de transporte y la rama de blanqueo de capitales. Al hacer la investigación de blanqueo en vivo, nos dimos cuenta que en el blanqueo se produce un daño enorme a la economía local. Allí, por ejemplo, se utilizaban sectores como el vinícola, el marisquero, y al blanquear, utilizar bodegas para blanquear dinero, como ya el dinero lo tienen, no generan riqueza. Lo que hacen es paralizar las producciones, fingir producciones ficticias y, por lo tanto, no generan mano de obra, no generan empleo para mano de obra y generan un gran daño porque los empresarios legales no pueden competir contra ellos. Entonces, no solo ellos no generan empleo ni riqueza, sino que además el empresario legal tampoco puede competir y termina perdiendo ese empleo. Nosotros, una de las reflexiones que encontramos es que cuando, después de varios años de labor, incautándoles el dinero y devolviendo a la sociedad y permitiendo que los empresarios pudieran generar riqueza, la sociedad vio que el narcotráfico no les beneficiaba en nada, empezamos a tener un respaldo muy popular, muy fuerte para continuar con nuestro trabajo, y eso fue lo que a ellos les sacó de en medio y les privó de ese apoyo social que inicialmente tenían. ¿Cuál es la situación actual de la ruta de la droga, andina, peruana, más puntualmente, en puertos europeos? España sigue siendo un destino importante. Sí, ningún delito se va a eliminar. Pensar que la lucha contra el narcotráfico va a eliminar el narcotráfico es utópico, porque el ser humano, por naturaleza, pues tiene una serie de instintos y siempre va a haber delincuentes que quieran ganar dinero fácil. Lo que conseguimos es que en los años 2000, a principios de la primera década, entre el 2000 y 2010, el 30% de la droga, la cocaína, iba en contenedores vía Ámsterdam o vía alguno de los puertos del Mediterráneo español, y el 70% iba en barco, en grandes alijos que se descargaban en las costas gallegas. Eso se ha invertido. Actualmente es al revés. Solamente el 30% va en barcos y el 70% va en contenedores. Se han diversificado las rutas porque saben muy bien que esa ruta que tenían hacia las costas gallegas la tenemos muy localizada, la inteligencia policial sabe muy bien sus manejos y, por lo tanto, aún recientemente utilizaban un sistema nuevo que era un submarino, y la semana pasada se ha incautado ese submarino, la primera vez que se ha detectado un submarino, y se les ha incautado 4,5 toneladas de cocaína. Y realmente lo que se consiguió es que, al tener que diversificar sus vías, al tener que desarticularse ellos y hacer grupos más pequeños para que no le detengamos, también ha perdido ese poder económico que tenían y han perdido sobre todo ese poder de corrupción. El narco, si tiene dinero, utiliza ese dinero para comprar voluntades, para comprar políticos, para comprar economistas y para intentar vivir una vida al margen del Estado, debilitar al Estado para ellos vivir por encima del Estado. Si lo debilitas y haces que sean grupos más pequeños, entonces ya no son capaces ni de comprar a los políticos, ni de comprar campañas políticas, ni de comprar sectores financieros, ni mucho menos económicos. Y eso lo que ha hecho es que en estos momentos las rutas no son tan peligrosas para un Estado como era España. José Antonio Vázquez Taín, muchas gracias por este enlace, muchas gracias además por la propuesta que nunca hay que dejar de lado en un país como el nuestro. Sigue el dinero, sigue la ruta del dinero. ¿Qué pasa con las economías ilegales? El señor
Juez hablaba de, por ejemplo, marisqueros. En nuestro país hay economías o rubros legales que han sido vinculados en algún momento con el narcotráfico, como algunas partes de la pesquería también. Entonces, no nos durmamos en unos laureles que en realidad no existen. Recordemos siempre que nuestra producción de droga es altísima, sigue saliendo en ingentes cantidades, la demanda no ha cesado y, como señala este magistrado español, las voluntades también se siguen comprando por lo bajo. Pasen ustedes una excelente noche, sigan con Lucho Trizano y nos vemos mañana en Cara a Cara. Buenas noches.